Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Proverbios 21:12. Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. Voy a leer yo el Salmo 67 y quisiera que lo viéramos con la mentalidad con que la palabra del Señor se nos revela acá. Un salmo lleno de visión misionera para el mundo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Qué hermoso cuando podemos saber que en chino, en coreano, en alemán, en ruso, en los cientos de idiomas africanos y de nuestro propio continente, las naciones están alabando al Señor porque responden al Evangelio. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque eres nuestro Padre, para negros y para blancos, para ricos y para pobres, para sabios y para ignorantes, porque en estos momentos, mientras otros duermen y nosotros estamos en vigilia, tú cuidas su sueño y tú nos cuidas a nosotros, porque en estos momentos te estamos adorando en este lugar y hay miles y millones que también lo están haciendo, para interceder por aquellos que aún no te han conocido. Ponemos en tus preciosas manos la obra de tu Espíritu Santo en cada corazón, la obra de tu gracia en cada vida, la obra de tu sanidad en cada enfermo, la obra del perdón de los pecados en todos nosotros. Y en estos momentos particulares te queremos suplicar por el mundo que en guerra y en violencia se debate con tanto descontrol, con tanta soberbia, y muy particularmente por aquellos pueblos que están sufriendo hambre, desnudez, desempleo. Te queremos suplicar por nuestra América, por América Central, Nicaragua y El Salvador, todo el Caribe, los países de la América del Sur, nuestro México, y a nosotros, Señor, ayúdanos para sostenernos desde la conciencia de el agua que gastamos, en donde 3 millones de nuestra población no la tiene, en solo el Distrito Federal. Hasta la manera como estamos utilizando las posibilidades de educación y de salud con que tú nos has provisto, mientras hay tantos que no lo tienen. Ponemos en tus manos también nuestra obra como iglesia, para que tú nos permitas aprovechar la oportunidad en estos momentos para prepararnos para tu servicio. Bendice también a todas las denominaciones
que de una u otra manera sirven y ayudan, no solamente para dar el Evangelio, sino para dar el pan, el abrigo, la educación, el respaldo espiritual, moral, físico a tantas personas necesitadas. En cuanto a nosotros, Señor, úsanos para que en todo momento nuestra oración esté firme delante de ti. Te suplico que bendigas nuestro corazón para que no desmaye en la hora de la prueba y de la angustia. Danos fuerzas para trabajar por los que no trabajan, pero que tu Espíritu nos inspire de tal manera que podamos contagiar a otros para que se puedan incorporar al ejército tuyo de labor misionera. Y en estos momentos, Señor, acepta nuestra adoración y nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a considerar Proverbios 21:12, que tal cual lo hemos leído antes, es un verso corto que dice: considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Pero yo no quisiera que solamente lo viéramos a niveles particulares, personales, individuales, sino que también lo viéramos a niveles familiares, que pudiéramos nosotros decir: considera la casa del justo, la familia del justo, la casa del impío, y cómo las casas impías son trastornadas por el mal. Pero no solamente quisiera que lo viéramos a nivel de casas, también quisiera que lo viéramos a nivel de iglesia. Porque yo no creo que el Señor nos ha dado a nosotros tanta bendición para que estemos con los brazos cruzados viendo cómo los impíos se desmoronan en lo personal, o cómo las casas de los impíos se desmoronan, o cómo la impiedad cunde y nosotros tranquilos y sin hacer nada. El fruto del justo. El fruto del justo. Yo tengo un problema con mi mente, a veces es muy llena de elementos teatrales. Yo me imagino a Jesucristo en la hora final, cuando ande buscando los frutos, y dice: da cuenta de tu mayordomía, que va a repetir lo que hizo con la higuera, que andaba buscándole debajo de las hojas, y había pura hoja, no habían higos. ¿Se acuerdan cuando la maldijo? Y yo quiero que ustedes sepan que cuando hablo del fruto del justo, estoy con la mente claramente puesta en este Jesús, que le encanta encontrar higos, frutos, no resultados. No es asunto de causa-efecto, no es de consecuencias, no, frutos dignos de sus discípulos. Ahora voy a hablar del fruto del justo. Primero, para ello vamos a hablar de la justicia, que es consecuente con las demandas de Dios. Porque Dios demanda y mi respuesta es consecuente con sus demandas. Eso es justicia. Yo hago justicia cuando soy consecuente con las demandas de Dios. Cuando puedo observar el cumplimiento de los diseños que Él tiene para mí, de los designios de su voluntad. Esta es la justicia. En cuanto al justo, es varón temeroso, como el que se describe en el Salmo 1, que en su ley medita de día y de noche. Y el justo es varón temeroso que se deleita en cumplir lo que le agrada a su Señor. Le encanta quedar bien con Dios. Le encanta servirle al Señor. Le encanta cumplir su voluntad. Se siente feliz con eso. Todo el Antiguo Testamento asocia la justicia de Dios con la causa de su pueblo.
cuando se encuentra oprimido por yugo extranjero, pero incluye la causa de quienes en medio de su pueblo sufren oprobio por sus hermanos y son vejados inmisericordiamente por ellos. Nadie tiene derecho de aprovecharse de la debilidad física de otro. Nadie tiene derecho de aprovecharse de la debilidad psíquica de otro. Nadie tiene derecho de aprovecharse de la debilidad social de otro, ni como persona, ni como familia, ni como pueblos. Nadie tiene derecho de aprovecharse de la debilidad económica de su prójimo. Por eso es que Dios legisla claramente sobre las relaciones que los hombres deben guardar. Y en estos momentos, cuando nosotros estamos tentados a aprovecharnos de la debilidad de Dios, es bueno que tomemos en cuenta la voluntad de Dios. Claro, es aquí donde nos damos cuenta que es imposible, por virtudes propias, evitar aprovecharse de la debilidad de Dios. Siempre queremos aprovecharnos de la debilidad de Dios. La tentación para usurpar lo que pertenece a los otros es muy grande cuando la codicia hace mella en la vida. En el Nuevo Testamento aparece que la justicia de Dios es hecha carne en Jesucristo. Se encarna en Jesús. Pablo llega a llamar a Jesús justicia de Dios cuando le escribe su carta a los hermanos de Corinto. Y va más allá del calificativo de justo que suele aplicarse a quien practica la justicia. Porque al Jesús le llama justicia de Dios. En Jesús aprendemos que Dios es fiel a sí mismo, al cumplir a costo del precio inefable de la vida de su propio Hijo, el pacto que había establecido con la descendencia de Abraham, Jacob, David y otros. Dios había dicho: yo seré misericordioso con tu descendencia, yo alcanzaré con mi amor a tu descendencia, yo prosperaré a tu descendencia. Y no solamente está dispuesto a pagar el costo a niveles de palabra, sino que su palabra la hace carne en Jesucristo y se crucifica en el Calvario, pero la cumple. De ese tamaño es la justicia, es decir, la fidelidad a su palabra de parte de Dios. Aparece este Jesús como el Mesías prometido de parte de Dios al final de los tiempos, y ha resplandecido como sol en el firmamento de la economía de su gracia. Allí está. Él cumplió su palabra en favor de la descendencia de los suyos. Así, la primera consideración de justicia que tenemos es la que Dios hizo sobre la casa de cada uno de nosotros, en las que, a pesar de la impiedad que nos domina, Él la ve con la misericordia viva de su corazón para ofrecernos su paz. Porque alguien podría decir: entiendo que Dios cumplió su palabra con la descendencia de Abraham, Jacob, David, etc. Pero no la ha cumplido con nosotros. Pero cuando nos podemos a dar cuenta de qué merecería nuestra casa en virtud de cómo nos hemos portado, yo creo que debería estar quemada. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, y no solamente a niveles de vida, a niveles de casa. Tenemos tanto de su misericordia que podemos palpar con nuestras propias manos que Dios ha sido fiel. La impiedad es trágica, porque estorba escuchar la voz del Señor. Tapa los oídos la impiedad. La impiedad es trágica porque estorba para agradarle en sus designios, por conocer a plenitud su voluntad. Nos enturbia la mente y la vista
para cumplir la voluntad de nuestro Padre. La impiedad es trágica porque no nos deja caminar donde Él quiere que caminemos. Y vamos de tropiezo en tropiezo, porque se carece de la luz del temor suyo que alumbra los pasos del diario vivir. Porque el temor de Dios es para eso, actuar de tal manera que nos percatemos que Él nos está viendo. Que a lo mejor no nos ve papá, no nos ve mamá, no nos ven los hijos, no nos ve el esposo, no nos ve la esposa, no nos ve el policía, pero Dios nos está viendo. Y el principio de la sabiduría es saber que Dios nos está viendo. Con quien nos interesa quedar bien es con Dios, con la mirada de Dios. Pero eso no es todo. Con la impiedad se llegan a asumir actitudes contrarias a la voluntad divina. Hay caprichitos de parte nuestra. Hay berrinchitos de parte nuestra. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué no se la pones al otro? Y hay actitudes contra Dios, por ignorancia unas veces y con altanería manifiesta en otras ocasiones. El comportamiento, no solamente la actitud, sino que el comportamiento con la impiedad es alterado y afecta a los que tiene a su alrededor. Hay un momento que cuando yo no tomo a Dios en mi noticia, la gente que está alrededor mío no me aguanta. Bueno, por no decir ni yo mismo me aguanta a veces. Así es la impiedad. Y aunque la conducta se llegue a modificar con determinada educación y los hábitos se lleguen a modificar, persiste una mentalidad altiva. Mentalidad que es difícil erradicar. Solo la acción del Espíritu Santo y la palabra logran esta regeneración por el lavacro del agua. Por eso venimos todos los domingos, todos los miércoles, o estamos leyendo en la Biblia, constantemente en su palabra, para lavarnos como nos lavamos la cara en la mañana. Nos tenemos que lavar el alma, leer su palabra. El lavacro del agua por la palabra es la que nos permite tener limpia nuestra conciencia. ¿Cómo describir la impiedad de tal manera que destape los oídos de los hombres y sean alcanzados por el don de la fe que viene por el oír la palabra del Señor? Solo con la proclamación fiel a tiempo y fuera de tiempo de esta palabra se puede lograr para penetrar las coyunturas del entendimiento y se puedan tornar las actitudes o el comportamiento o la mentalidad o la vida entera hacia la voluntad del Señor que ha revelado para los hombres. Pero no solamente en su carácter individual, sino en las relaciones familiares que afectan toda la casa. Porque esto es lo propio del que conoce la justicia del Señor. Esto es lo propio del que conoce esa justicia y la estima. El que quiere compartirla con otros. No solamente para hacerle bien a niveles personales, sino considerando que todas las relaciones familiares sean cambiadas y quienes les honren con su amistad sean bendecidos por su disposición de amar al Señor. Porque no se trata de mirar la casa del impío para alegrarse en cómo se desmorona lo más caro de su vida, su relación de pareja, su relación familiar, sino para llamarle con amor, para extenderle nuestra mano de misericordia, para que sea un árbol de vida frondoso. Un árbol de vida frondoso. Pero no solamente nosotros queremos que sea un árbol de vida para vida, el fruto del justo, sino queremos que sea árbol de vida para vida eterna. La casa es importante. La casa es vista por Dios con misericordia. La casa es esa vivienda que nos cobija, donde pasan las horas gratas de la vida familiar. La casa es esa vivienda que nos cobija,
donde pasa el trabajo cotidiano y toma sentido en alimentos, en vestido, en abrigo, en posibilidades de convivencia íntima. Algunos lo llaman hogar, a la casa, aludiendo al sitio donde el calor del fuego, del amor, aglutina, une a todos los que la constituyen. Pero de todos modos, la casa es lugar de solaz que hace la diferencia de los recuerdos más felices o tristes en la vida de los hombres. Importa subrayar que el justo considera la casa porque la tiene como valor inestimable. El justo atiende su casa porque es valor que Dios le ha dado. Y solamente por eso puede considerar la casa del impío queriendo lo mejor para el desenvolvimiento de la familia de los impíos. ¿Por qué no darle a los impíos la gran herencia que nosotros tenemos en el Evangelio? De lo contrario, ¿qué sería de una ciudad que tiene un magistrado justo que vela como juez por la paz pública, sin importarle la de quienes tienen amenazada su casa por actitudes, comportamiento y mentalidad impía? Sería un contrasentido. Las leyes deben girar en favor de quien hace el bien y en favor de quienes aún no han alcanzado a ver los valores más altos de la vida. Aquí es donde la educación como información neutral de conocimientos no es suficiente. No solo porque todo conocimiento científico debe tener como fin servir al hombre, sino porque todo conocimiento ciudadano debe tener como referencia el bien de la comunidad, cultivando los más altos valores del espíritu. Nosotros no queremos que algunos de nuestras entes vayan a estar de jueces en un pueblo, de magistrados en determinado lugar, sin interesarle esos hogares carentes, ya no digo de situaciones físicas, sino morales, espirituales. ¿Qué sería de nosotros si ni en los cristianos existe esta sensibilidad por los impíos? ¿De qué sirve que el justo solo vele por la casa de los justos, si las que tienen mayor necesidad de atención son las de los impíos? ¿De qué serviría que como hijos de Dios solo nos ocupáramos de quienes comparten con nosotros nuestra misma fe y fervor, si quien lo necesita es el mundo que no tiene a Dios en su noticia? Nosotros queremos ver dónde podemos servirle al Señor. No fuimos llamados a ser sal de la tierra para estar metidos en el salero, sino para ser sal de la tierra y luz del mundo. La misión del justo es más allá de sus puertas, ocupándose de los menos favorecidos por el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es donde la misión y la evangelización tienen por objetivo espiritual la casa de los impíos, de modo que sean alcanzados para vida eterna. El fruto del justo, entonces, es ser árbol de vida, pero para vida. Mi casa es feliz, yo quiero que tu casa sea feliz. Pero el fruto del justo no es solamente ser árbol de vida para vida, sino también para vida eterna. Mi casa es objeto de la gracia de Dios. Yo quiero que la tuya también sea objeto de la gracia de Dios y se extienda en tu comunidad las posibilidades de perdón de Dios en Jesucristo a través del anuncio del Evangelio. Por eso es que el fruto del justo no solamente es árbol de vida para vida o árbol de vida para vida eterna. No. El fruto del justo es ser sabio que sabe ganar almas. Esto es contexto de los proverbios. En los proverbios se dice que el que gana almas es sabio. Una observación superficial del texto bíblico que nos ocupa, que dice: ¿considera el justo la casa del impío?
cómo los impíos son trastornados por el mal. Véanlo. ¿Considera el justo la casa del impío y cómo los impíos son trastornados por el mal? Si usted lo lee así superficialmente, parece decirnos que el justo considera la casa del impío como si esperara con los brazos cruzados el desmoronamiento de su casa, contemplando como quien se soba las manos con alegría que le llegue el fin trágico que tiene como consecuencia de la impiedad, para al fin decir ufanamente: ¿lo ven? Esa es la consecuencia de la impiedad, y muy bien merecido se lo tenían. ¿Eso es lo que quiere decir la Biblia? Otra observación sería que, con la misma actitud pasiva, se viera cómo los impíos son trastornados por el mal, porque no logran beneficio de sus riquezas debido a las complicaciones de su glotonería. ¿Se imaginan ustedes qué terrible es cuando una nación lo que tiene es un padecimiento tremendo por el exceso de comida? Y conocemos naciones que están teniendo este problema. Hay naciones donde se está muriendo la gente de hambre y otras por exceso de comida, porque no logran el beneficio de sus riquezas debido a las complicaciones de sus glotonerías, sus desmanes, sus francachelas a niveles personales. Ya no digamos la triste situación de no poder ver culminar a sus hijos en logros dignos, porque corrompidos de riquezas y poder, no han sabido apreciar lo que tenían al alcance de su mano. ¿Cómo se puede ser justo alegrándose morbosamente en el desmoronamiento familiar del vecino impío? Y decir uno: ahí está, tanto dinero que tienen y los hijos son unos perdidos, no se aprovecharon. Está bueno que les pase. Eso es cristiano. Esa es actitud de hijo de Dios. La revelación bíblica nos dice que la actitud de Dios ha sido distinta, muy a pesar de nuestra indignidad. Él ha sido fiel y justo para extender su mano de misericordia, para identificarse con nuestro pecado y tornarnos en justicia para Él. Y la interpretación de la revelación nos da las enseñanzas apostólicas es que no tenemos otra medida que el espíritu de mansedumbre que Dios manifestó en Jesucristo como ley que debemos cumplir con gozo. La carta de Pablo a los Gálatas es elocuente en ello cuando llama a identificarnos con el que requiere auxilio nuestro para que lo tratemos con mayor consideración. Juntemos este verso: considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal, con Proverbios 11:30, y tendremos un sentido evangélico del mensaje. ¿Por qué? Porque lo que dice Proverbios 11:30 es: el fruto del justo es árbol de vida. Y permítanme añadirlo, avalado por el Nuevo Testamento. Si el justo tiene como fruto el árbol de vida, de acuerdo a la revelación de los Proverbios, el justificado tiene como fruto ser árbol de vida eterna. Porque Dios en Cristo es la vida, es nuestra vida, pero para vida eterna. El fruto del justo es árbol para vida. El fruto del justo es árbol para vida eterna. El que gana almas es sabio. El fruto del justo es para ser sabio, ganando almas. Permítenos, Señor, que en la venida gloriosa de tu Hijo Jesucristo pueda hallar frutos dignos de nuestra fe, de nuestro arrepentimiento, de nuestra entrega a ti en cada uno de nosotros. No solamente en lo personal, sino como familias. No solo como familias, sino como iglesia. Y ahora que tu amor
bendito de Padre, la comunión de tu Espíritu Santo, la gracia de Jesucristo tu Hijo, sea con cada uno de nosotros y con cada uno de los que componemos tu pueblo, redimido por la bendita sangre del Calvario, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.